Pues este fin de semana tenemos programado aquí en la Villa de Beranes unas jornadas de recreación histórica, que podríamos decir que es un día cualquiera en la Villa de Beranes. Entonces las actividades giran en torno a lo que era el convivium, que eran las cenas de festejos en estas villas de lujo, escenificaciones de juegos gladiatorios, también tenemos otro stand sobre vida cotidiana, el adorno personal, la vestimenta y demás, y por supuesto pues contamos con nuestro querido Fauno, que nos va a hacer todas las visitas guiadas que tengamos a lo largo de hoy sábado y mañana domingo. Estate pendiente el año que viene porque vienen cosas magníficas. Y entonces lo que hacemos es una pequeña muestra didáctica de las pequeñas cosas que la gente desconoce del tema de gladiatura. Por ejemplo, que no se muere, que lo del pulgar arriba y abajo no existe, y toda la parafernalia que rodea a la gladiatura, porque la rodea mucho bombo y boato y mucho ritual. Cada cosa tiene un significado, se hacen las cosas de una manera determinada. Por ejemplo, los gladiadores nunca luchan en desigualdad, siempre luchan equilibrados, uno muy ligero, otro muy pesado, pero siempre equilibrados para que los dos tengan las mismas opciones de ganar. Entonces hacemos un pequeño entrenamiento con las técnicas de combate del más llamativo, que es el de secutor contra reciario, que es un pesado contra un ligero, y ese además es el más conocido porque es el de la red, que todo el mundo conoce, que además es el único gladiador que va con la cara descubierta. Enseñamos las técnicas de todos los sistemas de combate que hay, porque hay muchos, no es solo que se pongan a pegarse y ya está, es que primero luchan con la red, luego luchan con el tridente, luego solo con la daga, las protecciones donde las tienen, el secutor lo que hace es bastante complicado.